Saludos, soy María Borges, doctoranda en gerencia avanzada, al igual que mis compañeros Jacinto Macuane, Istali Navarro y Cator Jr. En la historia de la filosofía son muchas las corrientes que han originado distintas concepciones como un sistema estructurado del pensamiento que tienen en sí mismas una antropología y una concepción del hombre. De tal forma encontramos el idealismo, que supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. Por su parte, en el personalismo, pone en el centro de atención a la persona humana. Pretende reivindicar una visión del hombre en cuanto a persona única e irrepetible. Por su parte, el realismo como postura filosófica manifiesta que los objetos tienen una existencia independientemente del sujeto que los observa. En el naturalismo, la naturaleza está formada por la totalidad de las realidades físicas existentes y por lo tanto es el principio único y absoluto de lo real. A su vez, en el historicismo, sostiene que la naturaleza de los seres humanos y sus actos solo se pueden entender considerándolos como parte integral del devenir histórico, en un proceso continuo. Para el pragmatismo, solo es verdadero aquello que tiene efectivamente un valor práctico, es decir, que busca las consecuencias prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y valor de la vida. El instrumentalismo, por su parte, es una doctrina epistemológica donde no son verdaderas ni falsas las teorías, sino simples instrumentos para la predicción. Y en el intuicionismo repudia todo conocimiento del mundo por medio de los sentidos, la razón y la actividad práctica, considerando la intuición como fuente única del conocimiento y hace de la autoevidencia imaginaria el criterio de su verdad. El vitalismo es una corriente filosófica que ha surgido en la Europa en los finales del siglo XIX, dentro de los movimientos socialistas, que estaba en contra del racionalismo y el cristianismo y otras corrientes que caracterizaban la Europa en el entonces. Su principal defensa o su principal doctrina es que el organismo vivo o la persona posee la fuerza o el impulso de la vida. Es decir, la vida de la persona no depende de Dios, la vida de la persona no depende de tercero, pero la misma persona es como fuera un mini Dios, que su vida, su dirección, su sentido depende de él mismo. Tenemos sus principales defensores en diferentes países europeus, brasileiros, Giorgio Stalin, Friedrich Nietzsche, Herbert Bergson e muitos outros que não estão listados aqui. E por outro lado, em los finais do século XIX, surge outra corrente filosófica chamado neoescolasticismo. Neoescolasticismo, ¿por qué? Porque el escolasticismo ya existía en el tiempo de Santo Tomás de Aquino. Entonces la Iglesia Católica, a través de sus papas, eles resgatan las enseñanzas, resgatan las doctrinas filosóficas y teológicas del Santo Tomás de Aquino como una escuela y cualquier persona podría aprender las doctrinas de Aquino. Podemos decir en este sentido que el neoescolasticismo fue iniciado por los romanos pontífices, es decir, por la Iglesia Católica en los finales del siglo XIX. El Papa Pío, él fue la persona que oficialmente ha fundado, ha creado la escuela filosófica y teológica para las enseñanzas de las doctrinas del Santo Tomás de Aquino. Su principal objetivo era la recuperación creativa de metafísicas, del realismo y el teísmo, es decir, la combinación entre la razón y la fe. Su amplia difusión en los países europeos, en los países latinoamericanos también, es desde el inicio del siglo XIX, 1910 a 1960. Tuvo la influencia, si formos a ver algunos artículos relacionados con el tema, que fue la base fue la base de la lógica, de psicología, del derecho y de otras ciencias humanas.
Edmund Husserl, precursor de la fenomenología, de los más influyentes del siglo XX, consideraba que la fenomenología tiene como propósito el estudio de los fenómenos, deduciendo por fenómenos las experiencias de la conciencia, pero sin prejuicios y sin preconcepciones, trabajando con la condición humana para comprenderla. Es una corriente que plantea la resolución de todas las complicaciones filosóficas que parten desde la práctica intuitiva. Estudia el mundo en relación a la expresión de los seres y sus acciones. Afirma que el universo es aquello que se ve a través de la cognición del individuo y se expone para descifrar según todas sus experiencias. Aprecia el empirismo y la intuición como herramientas. El positivismo, que epistemológicamente significa sin valor o sin prejuicios, que no cree en ideas, opiniones o doctrinas tanto previas como a priori, puesto que todo queda abierto hasta que se demuestre con gran objetividad y por medio del uso de un método científico. Es una corriente que dogmatiza que todo conocimiento emana de alguna forma de la experiencia y siempre será respaldado por ese método científico. Auguste Comte, quien fue uno de los que enalteció esta corriente, se asentaba en la idea de que toda acción filosófica o científica convenía a partir de hechos reales viables de probar con ese método científico. En ella se refuta cualquier tipo de discernimiento o juicio antepuesto a la experiencia. Comte procuraba una reorganización intelectual, moral y política con el objetivo de dar una respuesta a la revolución científica y así adoptar esa actitud científica como era la clave. Fue una guía de pensamiento que escudó el método científico como el único posible para obtener conocimientos válidos. En esta misma orden de ideas, hablamos de la filosofía analítica como un movimiento filosófico que surgió de los trabajos de los lógicos Gottlob Frege y Bertrand Russell a finales del siglo XIX para renovar la lógica. Su principio fundamental es la determinación de lo que son el pensamiento y la realidad, y solo es posible una vez que se ha determinado una teoría del significado de los términos mediante los cuales se expresa uno y se describe el otro. Su objetivo principal es, en un principio, justificar las proposiciones de las disciplinas científico-empiristas por este medio, es decir, por motivos lógico-conceptuales. Su gran medio consiste en el análisis de los conceptos o sistemas de significación de los términos del lenguaje en general. En otra parte, hablamos del existencialismo como una forma humana de entender la realidad. Es una teoría según la cual el ser humano solo puede comprenderse a través de una red de relaciones simbólicas que son estructuradas en las que participa sin ser consciente de ello. Koren Kierkegaard habla del hombre humanismo, o sea, el hombre es su propio legislador y es el abandono que el hombre puede erigir. El hombre no busca una meta en sí mismo, sino fuera de él. Y por último, el estructuralismo, a través de sus grandes exponentes como es Saussure, Freud y Marx en el siglo XX, es una ideología que se basa en la concepción epistemológica y el planteamiento filosófico. Se caracteriza por concebir cualquier objeto de estudio como un todo.